Planificación del alianza de la relación fonema-grafema. Palabra, lobo. Datos informativos. Área, lengua y literatura. Año, segundo año de educación general básica. Objetivos educativos. Reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y de las propiedades textuales para aplicarlos en sus producciones escritas. Apropiarse del código alfabético del castellano y emplearlo de manera autónoma en la escritura. Destrezas con criterio de desempeño. Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la reflexión fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen dos representaciones gráficas. El fonema B, que tiene dos representaciones, B y V. Actividades para el desarrollo de las conciencias lingüísticas. Desarrollo de las conciencias lingüísticas, momento 0. Para él o la docente. El desarrollo de las conciencias lingüísticas tiene por objetivo enriquecer la capacidad expresiva de los niños y las niñas. Para ello, el docente debe propiciar un diálogo a través del cual se trabajarán las conciencias semántica, sintáctica y la conciencia léxica. La conciencia semántica. Guía la reflexión de los significados que tienen las palabras y oraciones. Las palabras pueden tener diferentes significados. La conciencia léxica. Guía el enriquecimiento del vocabulario, el uso de los sinónimos, de los antónimos, de los hiperónimos e hipónimos, entre otros. La conciencia sintáctica. Permite la reflexión sobre la relación que existe entre las palabras de un discurso. La relación es la concordancia en género, número y tiempo. Ejemplo, no decimos la lobo, sino el lobo. Recursos. Observar los videos sobre los lobos. Información sobre los lobos en los siguientes apartados. Actividades de evaluación. Técnica. Observación. Instrumento. Lista de cotejo. Muestra interés y participa activamente en el tema de conversación e intercambia ideas, experiencias, formula preguntas, responde con coherencia al diálogo en base al tema siguiendo las pautas básicas de la comunicación oral. Crear una situación comunicativa para presentar la palabra lobo puede ser a través de un cuento, una canción, una lámina, entre otros. Esta situación tiene el objetivo de introducir a los niños en el significado que tiene la palabra lobo. Este ejemplo de planificación elige para iniciar una fábula de Esopo, el lobo y el perro. Presentar una imagen de la fábula, que puede ser la portada, algo parecido a la siguiente imagen. Preguntar, ¿quiénes son estos dos personajes? ¿Parecen amigos? ¿Cuál de los dos está más contento? ¿Por qué creen que está más contento? ¿Qué tiene el perro en el cuello? ¿Quieren escuchar esta fábula? Se recomienda que el docente comente a los niños qué es una fábula. Recursos. Ronda. Juguemos en el bosque. Una vez que se ha creado el clima adecuado para leer, el docente inicia la lectura de la fábula, para lo cual se sugiere que el docente haya ensayado la lectura en voz alta para transmitir interés, sorpresa, placer, miedo, intriga, risa, entre otros. Terminada la lectura, el docente abre un espacio de intercambio de comentarios acerca de lo que escucharon.
En este momento, los estudiantes tienen la posibilidad para reflexionar y discutir sus interpretaciones medidos por el docente. Por ejemplo, ¿qué piensan de la posición del perro? ¿Qué piensan de la posición del lobo? ¿Qué es libertad? ¿Qué es ser esclavo? Son temas complejos, pero sin embargo los estudiantes tienen ideas para conversar al respecto. Concluir este apartado identificándole al lobo como un animal libre y salvaje. Es difícil domesticarlo. El lobo doméstico es el perro. Escuchar la fábula en el siguiente enlace y compararla con la versión escuchada. Por ejemplo, ¿cómo habla el narrador de la fábula? ¿Tiene el mismo acento? Estas estrategias comunicativas tienen como propósito presentar la palabra lobo, reconocer qué es un lobo. Conciencia semántica. Preguntar a los niños qué saben de los lobos. Registrar en un papelote la información que tienen los niños. Con la estrategia, los niños dictan, el docente escribe. Seguramente, la relación y conocimiento que los niños tienen con los lobos es como personaje de los cuentos y fábulas, como la que escucharon. Es importante que diferencien entre el personaje animado de los cuentos y el animal real. Proponemos las siguientes actividades. Nombrar los cuentos en los que el lobo es un personaje. Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, Los Siete Cabritos, Tío Lobo y Tío Conejo, entre otros. Reconocer las características del lobo de estos cuentos. Seguramente dirían que son malos, que engañan. Hacerles notar que en los cuentos los lobos hablan, viven en casas como los humanos, se visten, entre otros. Comentarles que los personajes de los cuentos no son reales, son imaginarios, que la palabra, por su magia, puede crear estos personajes que parecen humanos. Luego de diferenciar entre el lobo como personaje imaginario y el lobo como animal real, sugerir que cierren los ojos y piensen en un lobo animal de verdad. En un papelote dibujar 3 columnas. En la primera columna, con la estrategia los niños dictan, la docente escribe, deberán registrar lo que saben de los lobos. En la segunda columna, lo que quisieran aprender sobre este animal. Y en la tercera, lo que aprendieron sobre los lobos. Este cartel permanecerá en el aula durante todo el proceso. Enriquecer este conocimiento que tienen los niños sobre los lobos con la siguiente información. El lobo, más conocido con el nombre científico de Canis lupus, es un mamífero placentario del orden de los carnívoros. Los lobos siempre han sido objeto de la leyenda debido a su aullido, el cual usan para comunicarse. Un lobo solitario puede aullar para atraer la atención de su manada, del mismo modo que sus aullidos de una manada pueden actuar como mensajes territoriales entre varias de ellas. Los lobos se agrupan en manadas de entre 6 y 20 animales y generalmente dirigida por una pareja reproductora y dominante. Son animales muy inteligentes que viven organizados en manadas. Por lo general, no suelen superar los 15 o 20 miembros como máximo y cuya estructura jerárquica está muy marcada. Viven entre 6 y 8 años. Las manadas suelen tener un comportamiento territorial, cubriendo alrededor de 200 kilómetros cuadrados. Evitan los lindes de su propio territorio para no tener encuentros. En ocasiones muy agresivos con las demás manadas. Las historias entre hombre y lobos siempre han sido contradictorias. Aunque estos casi nunca atacan a los seres humanos, los lobos han sido históricamente considerados
uno de los enemigos naturales más terribles del mundo animal? Debido a su naturaleza cazadora, los lobos siempre han entrado en conflicto con los intereses humanos, provocando pérdidas a los rebaños ganaderos de todo el mundo. Es por ello que en innumerables ocasiones los lobos han sido disparados, atrapados y envenenados. Antiguamente, el lobo o Canis lupus habitaba en la mayoría de las regiones del hemisferio norte. Aunque en la actualidad los miembros de esta especie se han reducido enormemente debido a la destrucción de su hábitat y a la caza por parte del hombre. Observar estos videos de National Geographic sobre los lobos que enriquecerá el conocimiento que tienen sobre los lobos. Con toda esta información entregada, los niños de manera contextualizada pedir que formulen oraciones que expresen esta nueva información con diferente número de palabras y diferenciarlas dando palmadas, un golpe en la mesa o dibujando círculos o líneas por cada palabra. Por ejemplo, el lobo vive en manada. ¿Cuántas palabras tiene? Dibujar un círculo por palabra. Otro ejemplo, el lobo come carne. ¿Cuántas palabras tiene? Dibujar un círculo por cada palabra. Jugar o mover las palabras dentro de la oración e identificar aquellas que tienen sentido. Nunca escribir las palabras. Preguntar a los niños si han escuchado las expresiones boca de lobo. Proponer una oración para que infieran sus significados. Ejemplo, esta casa es de ladrones. No entres, no te metas en la boca del lobo. Con preguntas y respuestas, guiar a que los niños concluyan que la expresión boca de lobo significa estar en peligro. Para el nombre lobo marino, preguntar si han escuchado, proponer una oración para que reconozcan su significado. Ejemplo, el lobo de mar es un animal parecido a la foca. Con preguntas y repreguntas, guiar a que los niños concluyan que el lobo marino es un animal mamífero que vive en el mar, parecido a la foca. Comentar que el lobo marino también se usa para describir a un viejo marinero que tiene mucha experiencia en el mar. No es necesario trabajar todas las expresiones en las que lobo tiene diferentes significados. Con una o dos es suficiente. Es mediante esta reflexión que los niños reconocen que las palabras pueden tener varios significados. Solicitar que formulen oraciones con una de estas expresiones. Ejemplo, me metí en la boca del lobo. Jugar con esta oración sustituyendo boca de lobo por otra palabra. Ejemplo, me metí en peligro. Conciencia léxica. Solicitar a los estudiantes que formulen otras oraciones con la palabra lobo. Ejemplo, presentar una ilustración y pedir que formulen una oración. El lobo aúlla a la luna. Preguntar, ¿cuántas palabras tiene? Dibujar un círculo por palabra. El lobo aúlla a la luna. Aumentar palabras a esta oración. Pueden poner una palabra al inicio, en el medio o al final. Ejemplo, el lobo aúlla a la luna llena. Otros ejemplos de oraciones. Juan es feroz como un lobo. Es difícil domesticar a un lobo. El lobo vive en manada. Usar como referente una oración e ir eliminando una a una las palabras. Ejemplo,
El lobo vive en manada. El lobo vive en. El El lobo lobo, vive. El lobo. el. Observar imágenes y pedir que formulen más oraciones con la palabra lobo y sustituir palabras con sinónimos. Ejemplo, el lobo es mamífero. El lobo mama leche. Identificar las palabras de la familia del lobo. Lobito, lobezno. Solicitar que hagan oraciones con estas palabras. Ejemplo, el cachorro del lobo es un lobezno. Conciencia sintáctica. Jugar a mover las palabras dentro de la oración e identificar aquellas que tienen sentido. Nunca escribir las palabras. Ejemplo, el lobo come carne. Carne come el lobo. El lobo carne come. Carne el lobo come. Formular oraciones de manera oral y que los estudiantes encuentren el error y lo corrijan oralmente. Ejemplo, el lobo es feroces. En los cuentos el lobo es mala. Los lobeznos maman leche. El perro se parece lobo. Formar grupos de niños y niñas y pedir que formulen otras oraciones con la palabra lobo. Con un marcador en un papel, vayan dibujando un círculo por cada palabra. Jueguen a aumentar o disminuir las palabras, luego a sustituir las palabras por sinónimos, luego pedir que socialicen el trabajo con toda la clase. Actividades para desarrollar la relación fonema-grafema. Primer momento. Para el docente. En este momento se desarrolla la conciencia fonológica. El docente debe guiar para que los estudiantes identifiquen los sonidos que forman la palabra lobo de manera oral. Pedir a los niños que alarguen el sonido de lobo, así. Lobo. Con esta palabra se identifican los fonemas L y B de diferentes palabras. Este momento es todo oral, no se presentan las palabras impresas. Actividad 1. Presentar el dibujo de la palabra lobo y pronunciar alargando los fonemas. Lobo. Identificar cuántos fonemas tiene y dibujar. En la pizarra, un cuadrado por cada fonema. Usar los dedos para contar los sonidos que forman la palabra lobo. Identificar el primer sonido de la palabra lobo. Recursos. Cartel de lobo con la regleta con 4 recuadros. Tarjetas con imágenes de objetos que comiencen con el fonema L. Laberinto, labial, labio, laboratorio, entre otras. Actividad 2. Pedir que nombren palabras que inicien con el sonido L mientras el docente las dibuja en el pizarrón. Nunca se escriben las palabras. Una variante puede ser que sean los niños que dibujen las palabras. En caso de que los niños no tengan todavía el vocabulario suficiente, ofrecerles una hoja con dibujos que inicien con el fonema L y otros que tengan este fonema dentro de la palabra y otros que no la tengan. Por ejemplo, recursos. Las tarjetas con las palabras que tengan el fonema L dentro de la palabra. Aliento, alambre, apelar, pelar, entre otras. Listado de palabras que pueden graficarse. laberinto, labial, labio, laboratorio, entre otros.
Decir los nombres de los dibujos que el docente los representó en el pizarrón y escribir en la regleta fonológica un punto por cada sonido y marcar una X la posición del fonema L. La regleta fonológica es una tira de cartón o cartulina dividida en 10 casilleros. La pueden hacer con el material reciclado o también forrada en papel contact para usar marcador de agua. Ejemplo, a continuación. Jugar a un barco viene cargado de palabras que empiecen con el fonema L. En caso de que los niños no tengan más vocabulario, hacer adivinanzas. Ejemplo, ¿qué será? Un aparato portátil de iluminación que funciona por medio de pilas o baterías eléctricas. Los niños pueden decir una lámpara, mediar hasta que lleguen a la palabra linterna. ¿Cómo se llama esa obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel u otro material unidas por un lado y protegidas con tapas, también llamadas cubiertas? Los niños deberán decir libro, entre otras. Seleccionar de una serie de dibujos que inicien o que tengan el fonema L y jugar a suprimirlo. Descubrir la palabra nueva que se forma. Ejemplo, luna. Una. Realizar este ejercicio con loro, Oro. lata, Ata. lápiz, Apis. lancha, Ancha. entre otras. Repetir este ejercicio, pero suprimiendo el fonema L que lleva dentro de la palabra. Ejemplo, pelota, Peota. Realizar este ejercicio con bola, Boa. melón, Meón. globo, Gobo. isla, Isa. palo, Pau. falda, Fada. pulga, Puga. pálpito, Papito. reloj, Reoj. ancla. Anca. cambiar el fonema L por otro fonema. Ejemplo, cambiar el fonema L por R. Maleta, Mareta. realizar este ejercicio con palma, Parma. ancla, Ancra. pelota, Perota. tele, Tere. jaula, Jaura. Elaborar con los estudiantes un juego con 36 naipes con dibujos de palabras, cuyo objetivo es que el estudiante identifique el fonema L al inicio o dentro de la palabra. Cada grupo de naipes posee 9 cartas con dibujos de objetos, cuyos nombres inician con el fonema L, y 9 cartas con dibujos que tienen este fonema dentro de la palabra. Los demás cartas tienen dibujos que corresponden a otros fonemas. Un juego puede ser entregar 5 tarjetas a cada uno de los 5 jugadores. Las tarjetas restantes quedan en el centro de la mesa. El objetivo es formar conjuntos de 5 tarjetas, sea que tengan el fonema L al inicio o sea que tengan dentro de la palabra. Para ello, chupan una tarjeta del centro y dejan otra en otro montón. Gana quien más tiene tarjetas con el fonema L. entregar a los niños una serie de tarjetas y pedir que elijan aquellas cuyos nombres tengan el fonema L. Ejemplo, tarjetas de animales. Tarjetas de alimentos. Reconocer nombres de personas que inicien con L. Ejemplo, Laura, Lola. Lupe. Luis. Leonardo. jugar al barco viene cargado de. Con la consigna, palabras que terminan con el sonido L. Ejemplo,
árbol, panal, pañal, miel. Reconocer el segundo fonema de la palabra lobo. O. Identificar las palabras que comienzan con el fonema O. Ejemplo. Olla, ogro, ovo, oso, ostra, ocho, ojo, ola, oveja, oído, oficina, oreja, orégano, ordeño, entre otras. Reconocer que ya se ha trabajado este fonema. Reconocer el tercer fonema de la palabra lobo. Recursos. Tarjetas con imágenes cuyos nombres inicien el fonema B. Baile, botón, burro, barrer, boleto, uva, búho, vela, bota, vaso, bebe, bolso, entre otras. Aislar el fonema B de la palabra lobo y nombrar palabras que comiencen con el fonema B. El docente o los estudiantes pueden dibujar las palabras en el pizarrón, no escribir sus nombres. Ejemplos de palabras que comienzan con el fonema B. Baile, botón, burro, barrer, boleto, vela, bota, vaso, bebé, entre otras. Pedir a los estudiantes palabras que tengan "bu" dentro de la palabra. Oveja, fútbol, avestruz, adivinanza, clavo, diablo, rabo. También tumba, tubo, jabón, jabalí, jarabe, pobre, tiburón, entre otros. En caso de que los estudiantes no tengan suficiente vocabulario, se sugiere entregarles una lámina con ilustraciones de objetos que tengan el fonema V, como se realizó cuando se presentó el fonema L. No importa cómo se escriba este fonema. En este momento solo interesa reconocer el sonido V. También es procedente hacer adivinanzas. Ejemplo, ¿cómo se llama el lugar donde hay muchos árboles? Los niños deberán decir bosque. En caso de que no acierten con solo esta pista, el docente deberá dar más indicios para que los niños descubran la palabra. Pedir a los niños que eliminen el fonema B de los nombres de los dibujos del pizarrón o de un grupo de tarjetas. Boca, vaca, borrador, barrer, botón, beso, baño, blusa, veneno, vestido, entre otros. Pedir a los niños que sustituyan el fonema B por otro fonema, apoyándose con tarjetas. Por ejemplo, con el fonema T, verde, Terde, vino, tino, baile, taile, violín, violín, vela, tela. entre otras. Pedir a los niños que dibujen o recorten imágenes cuyos nombres comiencen o que tengan el fonema B y presentarlos a la clase, nombrando las palabras. Nombrar otras palabras que tengan el fonema B dentro de la palabra, de acuerdo a diferentes campos semánticos, y usar la regleta fonológica para ubicar el lugar donde se encuentra. Alimentos. Avena, rábano, nabo, uvilla, huevos. Animales. Pavo, oveja, abeja, liebre, lobo. Días de la semana. Jueves, viernes, sábado. Meses del año. Abril, febrero, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Recursos. Tarjetas con imágenes cuyos nombres tengan el fonema V. Huevo,
clavel, bravo, lluvia, polvo, nieve, nuevo, entre otros. Contar el número de fonemas de los nombres de los dibujos de las tarjetas utilizando la regleta para ubicar el casillero que corresponda al fonema V. Ejemplo. Corbata tiene el sonido V en el cuarto casillero. Tambor tiene el sonido V en el cuarto casillero. Lluvia tiene el sonido V en el tercer casillero. Poner 2 filas de 10 cuadros de cartulinas de colores en el suelo. Los estudiantes también se organizan en cola. Al inicio de cada fila, cada participante toma una tarjeta de una mesa que está al inicio de la fila y salta un cuadro por cada fonema que forma la palabra que nombra el dibujo. En el lugar que corresponde al fonema V, ponen una marca. Luego, los compañeros y compañeras comprueban si es correcto. Ejemplo, vela, el sonido V tiene en el primer casillero. Globo, el sonido V tiene en el cuarto casillero. Segundo momento. Para el docente. En el segundo momento, el docente solicita a los estudiantes que representen los grafemas de la palabra lobo. Con esta palabra se presenta la letra L y las letras B y V. Luego de todo el trabajo realizado en el momento 0 y en el primer momento, se aborda este, en el cual se pide a los estudiantes que propongan una grafía para cada uno de los fonemas de la palabra lobo. Esta palabra tiene una dificultad que consiste en que el fonema V tiene más de una representación, la B y la V, y son los estudiantes quienes llegan a esta conclusión. Actividad 1. Preguntar a los estudiantes cómo se dibuja o representa el fonema L e invitar a que representen en el cartel. La hipótesis siempre debe venir de los estudiantes. Si el docente tiene el ambiente de su aula alfabetizado y los estudiantes han realizado muchas actividades de lectura y escritura, es seguro que la hipótesis alfabética de los estudiantes para el fonema L es la convencional L. Entonces, invitar a uno o una estudiante a escribir la L en el primer casillero. No importa si la hacen chueca, chiquita, tembleque, luego se fortalecerá la caligrafía. En este momento es importante reconocer la grafía que representa el fonema I. Recursos. El cartel con el nombre de lobo para que esté colgado en el aula cuando hayan terminado de desarrollar el segundo momento. En caso de que los estudiantes no sepan cómo se grafica el fonema L, mediar para que reconozcan esta grafía del ambiente alfabetizado. Si no tienen insumos para poder deducir esta grafía, pedir que averigüen en sus casas cómo se dibuja el sonido L y continúan la clase al día siguiente. Esta situación conlleva emociones y hace interesante el encontrar la letra. Pedir que los niños traigan esta letra dibujada en una hoja grande. Guiar a los estudiantes en el trazo de la letra L, tomando en cuenta su direccionalidad. Hacer este ejercicio en pizarras que puedan borrar o en bandejas de arena o harina que permiten seguir la huella de la letra. El trazo lo pueden acompañar con una canción. No distanciar el tiempo la presentación de la L de las demás letras de la palabra lobo. Preguntar a los estudiantes,
¿Cuál es el segundo fonema de la palabra lobo? Ellos ya conocen y pueden escribirlas sin problema en el segundo casillero. Pedir que reconozcan el fonema que corresponde al tercer lugar de la palabra lobo. En este momento los niños pueden representar este fonema, sea con la B o con la V, porque no existe ninguna diferencia en lo oral. Entonces, si un estudiante pasa y propone la V para escribir lobo, comentarle que este sonido es tramposo porque tiene dos letras, la V y la B. Enseguida pregunta si hay otro estudiante que conoce la otra letra para representar el fonema V. Pedirle que pase y lo escriba en el cartel. Explicarles que se les presentará las letras con las cuales se presenta el fonema V cuando terminen de escribir toda la palabra lobo. Pedirles a los estudiantes que identifiquen el cuarto sonido de la palabra lobo. Como ellos ya conocen cómo se escribe este fonema, pasan y lo escriben en el último casillero. Se tiene ahora toda la palabra lobo escrita. Los estudiantes ya pueden escribir muchas palabras y oraciones, pues conocen las grafías. M, A, N, O, D, E, U, Ñ, P, I, Y, R, R, T, L, B. La letra V la trabajarán a continuación. Se sugiere que los docentes hayan presentado la letra H antes de la palabra ratón. Actividad 2. Se sugiere fortalecer la caligrafía de la letra L con la escritura de palabras. Para eso, presentar ilustraciones y pedir que escriban sus nombres, primero descomponiendo la palabra en sus fonemas. Ejemplo. ¿Qué vamos a escribir? ¿Cuántos sonidos tiene? ¿Cuál es el primer sonido? Escribámoslo en el primer casillero. ¿Cuál es el segundo sonido de limón? La niña se llama Lila. Vamos a escribir su nombre. ¿Qué vamos a escribir? ¿Cuántos sonidos tiene? ¿Cuál es el primer sonido? Lila es nombre de persona. ¿Creen ustedes que un nombre de persona se escribe de manera diferente? ¿Por qué? ¿Saben cómo se dibuja el sonido L cuando representa el primer sonido de un nombre de una persona? Escribámoslos en el primer casillero. Si los estudiantes no saben, pedir que vayan a averiguar y regresen a la clase con la respuesta y la escriban en el primer casillero. ¿Cuál es el segundo sonido? Es en este momento que se presenta la grafía L mayúscula y se hacen ejercicios de direccionalidad y caligrafía. Realiza estos ejercicios para escribir Leo, Lilian y Lola. Enriquecer el alfabeto móvil con las letras L minúscula y L mayúscula, escribir varias palabras como Ala, lana, pluma, helado. Otras palabras que pueden escribirse son limón, lima, lento, león, lata, luna, papel, muela, entre otros. También pueden escribir frases como Diana aplaude al alumno. Antonio rompió el papel. Amarré una piola a la pata de la paloma, entre otros. Luego de haber trabajado la letra L, se trabaja la caligrafía de la letra B con la escritura de palabras. Para esto, presentar ilustraciones y pedir que escriban sus nombres.
Primero descomponiendo la palabra en sus fonemas. Ejemplo, ¿Qué vamos a escribir? ¿Cuántos sonidos tiene? ¿Cuál es el primer sonido? Escribámoslo en el primer casillero. ¿Cuál es el segundo sonido de botón? Y de esta manera trabajaremos todas las palabras. el niño se llama Beto. Vamos a escribir su nombre. ¿Qué vamos a escribir? ¿Cuántos sonidos tiene? ¿Cuál es el primer sonido? Beto es el nombre de persona. ¿Creen ustedes que un nombre de persona se escriba de manera diferente? ¿Por qué? ¿Saben cómo se dibuja el sonido cuando representa el primer sonido de un nombre de una persona? Escribámoslo en el primer casillero. Si los estudiantes no saben, pedir que vayan a averiguar y regresen a la clase con la respuesta y la escriban en el primer casillero. ¿Cuál es el segundo sonido? Y así trabajar todas las grafías de la palabra. En este momento que se presenta la grafía B mayúscula y se hacen ejercicios de direccionalidad y caligrafía, realiza estos ejercicios para escribir Bea, Bolo, Betty y Beto. Enriquecer el alfabeto móvil con las letras B minúscula y B mayúscula. Escribir varias palabras como baúl, burro, bailarín, botón. Actividad 3. Para el docente. El fonema V tiene otra representación que es la letra V. Es importante que se la presente a los estudiantes. A continuación, presentamos un ejemplo de cómo se podría presentar la letra V. Presentar a los estudiantes dos dibujos de dos palabras que comienzan con el fonema V, pero que se escriben diferente. Ejemplo, preguntar a los estudiantes los nombres de los siguientes dibujos. Burro y venado. Los niños deben decir burro y venado, reconocer el sonido inicial de estas dos palabras y verificarlo varias veces. Acordar que el primer sonido de las dos palabras es del fonema V. Pedir a los niños que cierren los ojos mientras el profesor escribe los nombres de estas dos palabras. El fonema inicial lo escriben con otro color. V con rojo y V con rojo. Pedir a los niños que describan lo que ocurrió. El docente ayuda con preguntas y repreguntas que los estudiantes verbalicen lo que ocurrió al escribir estas dos palabras. Los estudiantes deberán llegar a decir, hay dos letras para representar el fonema V. Luego pedir que saquen una conclusión. El fonema V tiene dos letras, la B y la V. Enriquecer el alfabeto móvil con las letras V minúscula, V mayúscula y escribir varias palabras como ventana, Viviana, lavar, vela. Hacer dos carteles para que se queden en el aula con palabras que tienen el fonema V y se escriben con B y con V. Pedir a los estudiantes averigüen, busquen palabras con el fonema V y en clase, con la mediación del docente, escribirlas en el cartel que corresponda. La docente deberá indicar dónde las deben escribir. Si la palabra contiene grafías que todavía no se les ha presentado, poner un punto. Pedir a los estudiantes que formulen oraciones con palabras del cartel y las escriban en sus cuadernos. Ejemplo con las palabras. Avión,
volar, abuelo, boina, balón, ventana, baile, abuelo, entre otros. Proponer actividades de lectura y escritura a los estudiantes. Ejemplo, buscar en la sopa de letras los nombres de los dibujos. Estas palabras se escriben con V. Realizar crucigramas. Leer las siguientes oraciones y dibujarlas en el cuaderno. La paloma tiene lindas plumas. Me voy con la maleta a mi pueblo. Antonia bañó al perro en la pileta. Diana tiene el pulmón dañado por el humo. Yo alimento a mis animales muy bien. 1. Con una línea, los dibujos de la primera columna con la palabra que expresa lo contrario. Observar las imágenes y escribir una oración. Presentar a los estudiantes una serie de tarjetas y pedirles que encuentren un criterio para hacer parejas. Luego, pedir que escriban una oración. Escribir oraciones. Ejemplo. El avión y la avioneta vuelan tan alto como un ave. El aviador vuela en el avión. Reflexionar sobre otra palabra del cartel. Por ejemplo, vivo. Comentar con los estudiantes que esta palabra viene de la palabra vivir, que significa tener vida. Entonces, todas las palabras que se relacionan con vivir se escriben con V. Vida, vividor, vivienda, bien vivir, mal vivir, revivir, entre otras. Escribir oraciones. Ejemplo. Vivo en una vivienda humilde. En la vida, los niños deben reír. Presentar a los estudiantes una tarjeta con diferentes nombres entre nombres propios y comunes. Pedir a los niños que lean en voz alta y que expliquen por qué hay palabras que se escriben con mayúsculas y otras con minúsculas. Ejemplo. Leo, bola, veneno, veto, vale, venado, vea, viento, Lilian, barrio, Rebe, Paulina. Leer las siguientes oraciones y copiar la que más le gustó. El hielo se derrite al sol. Benito ve tele todo el día. El viento mueve el molino. Beba pela el melón muy bien.